Ok. Buenos días, profe. Buenos días. Bienvenido. Bueno, muy bien, Bañuelos. Muy bien, Bañuelos, Ríos, Briseño. Presente, pañuelos. Ok, Bañuelos, Briseño, Buelna, Presente. Huitimea, Presente. Campos, Presente. Carrasco, Cruz Merino, Presente. Díaz Gómez, Enríquez Vega. Presente, profe. Muy bien. Galván Tirado, González Acuña, Presente. Ibarra Kirk, Presente. Leiva Matus, De Martín, sí. López Anaya, Navarro Calderón. Presente, profe. Ok, López. López Anaya, presente. Muy bien. Navarro Calderón, Presente. Paredes Espinosa, Pineda Castañeda. Presente. Ok. Ruiz Obregón, Presente. Ramos Cepeda, Presente. Robles Zamorano, Presente. Rodrigo Cebreros, Soto Martínez, Presente, profe. ok. Telles Araiza, Presente. Valencia Arias, Presente. Vázquez García. Presente. Muy bien, voy a mencionar muy rápido los que no aparecen, a ver si no se brincó algo. Carrasco, Díaz Gómez, Presente. ok. Díaz Gómez, ok. Galván Tirado, Leiva Matus, Paredes Espinosa, Rodríguez Cebreros. Ok. Ya validando la asistencia. Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestro para iniciar por el principio. Aquí.
Vamos a iniciar por el principio. Entonces, antes de pasar a la presentación, vamos a iniciar. ¿Qué estudia la química, jóvenes? ¿Quién nos comparte su concepto de qué estudia, qué es la química o qué estudia la química? No. Paul, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué estudia la química, Paul? ¿O qué es la química? Para darnos una idea de qué vamos a ver en este curso de química básica. ¿Sí lo recuerdas? Estudia las propiedades de la materia. ¿Alguien? ¿Axel? Estudia las propiedades de la materia y los compuestos. Estudia las propiedades de la materia, de qué elementos se compone, Ok, correcto. Estudia la composición de la materia. Desde tiempos muy antiguos, el hombre siempre se ha preguntado sobre las cosas que lo rodean, ¿sí? Desde que los que vivíamos en las cavernas por allá, el hombre observaba su medio ambiente y se preguntaba de qué estaban hechas las cosas. Por eso la primer ciencia y la ciencia angular fundamental del desarrollo del conocimiento del ser humano, pues es la química. La química. De la química se derivaron todas las demás ciencias que existen ahorita y que estudiamos por separado. Estudiamos física, primero fue la química y la física estaban combinadas por ahí. Estudiamos termodinámica, también se deriva del estudio de la química. Entonces la química fue la primera ciencia. De hecho, los químicos antiguos se llamaban, ¿cómo les llamaban a los químicos antiguos en la Edad Media? alquimistas. Alquimistas, exactamente. La alquimia famosa, ¿no? Que surgió como siempre, ¿no? Del deseo del ser humano de obtener beneficios grandiosos, ¿no? Querían convertir los metales que no tenían valor en metales preciosos, ¿no? Y pues no andaban tan errados, porque en la actualidad pues ya se puede hacer eso, ¿no? Ya podemos convertir un metal sin valor como es el plomo o el cobre, lo podemos convertir en oro a través de procesos en los reactores de reacción nuclear, ¿no? Pero desgraciadamente sale más costoso producir el oro a partir de otro metal pobre que lo que vale el oro, entonces pues no lo hacemos, ¿no? Por eso no se hace, pero ya se puede. Ya podemos convertir metales sin valor en metales valiosos, pero es incosteable. Entonces nace la alquimia, nace la química, y siempre con el objetivo de entender qué es lo que nos rodea, pues queremos saber de qué está hecha la materia. Y actualmente pues ya lo sabemos, ¿no? De qué está hecha la materia, o de qué estamos hechos nosotros. ¿Quién tiene idea? átomos. De átomos. Estamos hechos de moléculas orgánicas, de diferentes compuestos, pero al final de cuentas todos ellos están hechos en su parte más fundamental en átomos, ¿sí? No nos vamos a ir más allá de los átomos. Sabemos que los átomos no son las partículas más pequeñas, como lo define su nombre, de origen griego, ¿no? Los griegos fueron los que llamaron primeramente, entendieron que las cosas tenían que estar hechas por pequeñas partículas pequeñas, o microscópicas muy pequeñitas, y les llamaron átomos. Y sabemos ya que el átomo pues no es la partícula más pequeña, ¿no? O sea, aquella partícula que ya no se puede dividir. Los átomos están formados por otras partículas más pequeñas y ya entran en el estudio de la física cuántica y entender el bosón de Gibbs y todo eso, ¿no? Realmente hasta ahorita no entendemos qué es la materia, pero nuestras aplicaciones de ingeniería no tienen o no se ven afectadas por ese desconocimiento. Nos quedamos hasta los átomos. Entonces los átomos están constituidos por las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente un átomo de otro?
¿Qué es lo que lo hace diferente un átomo? ¿Qué hace diferente un átomo de helio a un átomo de hidrógeno? Porque son diferentes. Porque tienen diferentes compuestos. Porque tienen diferentes compuestos. Bueno, porque tienen diferentes componentes, ¿no? Vamos Componentes. a establecernos en que los componentes de un átomo siempre son los mismos. Todos tienen los mismos tipos de componentes. Neutrones, protones y electrones. Lo que lo hace diferente entonces es la composición, es decir, qué tantas partículas de cada una tiene un átomo. El átomo de hidrógeno, ¿cómo está compuesto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo está compuesto un átomo de hidrógeno? ¿Quién lo recuerda? Recuerden, es el átomo más pequeño que existe, no hay otro más pequeño, es un cuanto, una partícula o un átomo que no se puede dividir, no hay algo más pequeño que eso. ¿Cómo está constituido un átomo de hidrógeno? El hidrógeno Tiene un ¿mande? solo electrón. Un solo protón y un solo electrón. Así es la combinación mínima que podemos hacer con los componentes de un átomo. Un protoncito y un electroncito. Órale. A eso, ese elemento lo manifestamos y se manifiesta como una sustancia llamada hidrógeno. Y el hidrógeno, pues sabemos que está en la naturaleza en cantidades enormes. Como es el elemento químico más pequeño, se encuentra en cantidades enormes en la naturaleza. Tiene una composición increíble, ¿no? ¿En dónde lo observamos en la naturaleza? En nuestro mundo. ¿En dónde está el hidrógeno? Porque ahí está, en cantidades enormes. Claro que no se encuentra libre, ¿no? Se encuentra formando agua. ¿Ok? En la naturaleza el hidrógeno se unió con el oxígeno. Vamos a estudiar aquí cómo es que se logró unir con el oxígeno y forma agua. El hidrógeno se encuentra en forma de agua, en cantidades enormes. ¿Sí? Este átomo tiene un protón y un electrón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese y un átomo de helio? Quiere decir que el átomo de helio es el número 2 de la tabla periódica. El átomo de helio tiene 2 protones y 2 electrones girando alrededor. ¿Ok? Tiene 2 protoncitos y 2 electrones y tiene, además de los protones, tiene 2 neutrones. El átomo de hidrógeno, el que forma agua en la naturaleza, no tiene un neutrón, ¿no? Tiene un solo protón. Entonces, el helio, que únicamente lo que cambia es que tiene un electrón más y tiene un protón más y sus neutrones, forman un elemento completamente diferente al hidrógeno, ¿sí? Todos sabemos cuál es la diferencia entre el helio y el hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Como sustancias. Todo lo podemos ver en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro conocimiento de lo que observamos en la naturaleza y en las sustancias. O sea, la diferencia fundamental entre el hidrógeno y el helio. No lo recuerdan. Densidad. Densidad, bueno, debe de ser más denso, porque como su molécula es más grande, el helio debe de ser más denso, es más pesado, pues, ¿verdad? Que el hidrógeno. Quiere decir que es más volátil el hidrógeno que el helio. Y físicamente, recuerden, en este curso vamos a estudiar las propiedades físicas de la materia, y aquí es donde entra un poquito de lo que estamos platicando. El hidrógeno, a diferencia del helio, es que el hidrógeno es 100% inflamable. Si ustedes tienen cierta cantidad de hidrógeno y le acercan un cerillo, inmediatamente prende eso, ¿no? Es completamente inflamable, altamente inflamable. Recuerden que a principios del siglo XIX, por allá, del siglo XX, del siglo pasado, existían los globos aerostáticos que usaban mucho los cepelines, ¿no? ¿De qué los llenaban los cepelines? De hidrógeno. Recuerden que el famoso Hindenburg
que se incendió en Nueva York, ¿no? Desastre que hubo con este globo aerostático que era de origen alemán y se incendió. De hecho, hay películas por ahí muy famosas de ese hecho. Y era porque los alemanes llenaban los globos aerostáticos con hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es un elemento químico muy fácil de obtener mediante reacciones químicas. Una reacción química muy simple y obtenemos hidrógeno en gran cantidad. Entonces, en esos años no se conocía un proceso eficiente de obtener helio. Los únicos que tenían el proceso de obtener helio y lo guardaban muy secretamente eran los Estados Unidos. Ellos tenían procesos secretos y obtenían helio y usaban el helio en sus equipos porque el helio es 0% inflamable. Tú puedes agarrar el helio y acercarlo a la lumbre y no se incendia nunca, no prende nunca. Entonces, la diferencia entre los dos elementos, con el solo hecho de agregar un electrón más y agregar un protón más, cambian completamente las propiedades de las sustancias. Es increíble cómo nosotros percibimos un átomo de hidrógeno como una sustancia muy inflamable en el mundo macro. Te acercas un cerillo y prende. Y cómo puedes tener helio y arrojarle un cerillo y no va a prender nunca, por el solo hecho de tener un electrón más y un protón más en su núcleo. Entonces eso nos da una idea de cómo las sustancias, todas las propiedades de las sustancias son tan diferentes por el hecho de cuántas partículas subatómicas tienen en su configuración. Los átomos, sus propiedades están establecidas por el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones que tienen en su núcleo. ¿Sí? O sea, se manifiestan esas propiedades microscópicas, se manifiestan con diferentes comportamientos físicos que nosotros ya en el mundo grande, en el mundo macro, cuando los estudiamos, les llamamos propiedades físico-químicas de la sustancia. Pero esas propiedades dependen exclusivamente de cuántos electrones y cuántos protones tenga ese átomo. Y por eso es que en la tabla periódica pues están todos los elementos químicos y ya están agrupados. Vamos a estudiar la tabla periódica dentro de su programa analítico. Ahí viene, vamos a estudiar la tabla periódica y definir las propiedades de todos los elementos, cómo fueron agrupados en esa tabla periódica, dependiendo de las propiedades que manifiestan cuando los estudiamos, ¿no? Pero entonces, si queremos observar qué factible es que un elemento se una a otro para formar un compuesto, debemos de entender cómo esos electrones a nivel tan pequeñito en la mecánica cuántica de ese átomo, cómo esos electrones se comportan para poderse unir. A final de cuentas, todos sabemos por qué se forman los compuestos, ¿no? ¿Cómo es que se une un átomo de oxígeno con un átomo de hidrógeno? ¿En dónde está la unión que tienen ellos? Recuerden que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿por qué se unen? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Electricidad, ¿qué no? Electricidad. Electricidad. Un concepto interesante, la electricidad. Lo voy a interpretar entonces que es a través de los electrones, ¿no? Las electrones, por la fuerza eléctrica que tienen los electrones de los diferentes átomos. Los electrones son los que se unen, ¿sí? Dentro, se acoplan. Esas uniones se llaman enlaces químicos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar cómo es que los electrones el único electrón del hidrógeno se une con un electrón que tenga en su último nivel de energía el átomo de oxígeno, se unen los dos y forman un enlace, y de esta forma es que al unirse forman los diferentes compuestos. Al irse uniendo, cambian las propiedades de los elementos químicos, ¿sí? Porque observen una situación muy curiosa que ocurre con el estudio de la materia a través de la química. Tú puedes tener en un recipiente hidrógeno. ¿Qué observarías en este recipiente si yo lo lleno de hidrógeno? ¿Observaríamos algo? No. Va a estar lleno de el hidrógeno es un gas
es un gas, no tiene, inclusive no tiene color, ¿no? Como que irradie una radiación electromagnética y observe yo algún color, ¿no? Se va a ver vacío el recipiente, pero ahí tengo hidrógeno. ¿Cómo puedo saber que hay hidrógeno aquí? Si le hago un hoyito, si le abro un poquito que escape y le pongo un cerillo, va a prender, ¿verdad? Como si fuera un encendedor. Va a estar saliendo lumbre. Ya lo tapo y se va a apagar, ¿no? Si lo lleno de oxígeno, ocurre lo mismo. Lo lleno de oxígeno y igual, ¿cómo sé que hay oxígeno adentro? Igual, puedo abrirlo y que salga poquito y decir, acerco un cerillo. Recuerden que el oxígeno también es inflamable, ¿no? Prende. Tengo dos gases que son inflamables, ahí. Si hago una reacción química y uno el oxígeno con el hidrógeno, ¿qué voy a formar? ¿Qué esperaría que se formara? Agua. Y el agua está aquí en el recipiente. Observen cómo dos elementos químicos tan diferentes en su constitución físico-química, dos gases inflamables, que estando libres son completamente inflamables, son gaseosos. Si se unen, forman este compuesto y es agua, con propiedades completamente diferentes. Es un líquido, ¿sí? Tiene el famoso puente de hidrógeno que le permite participar en un sinnúmero de reacciones químicas, ¿sí? Lo necesitamos para vivir. Si no tomamos agua nos morimos, ¿verdad? Porque es un compuesto indispensable para la vida. Entonces, ¿cómo el hecho de que los elementos químicos se unen con diferentes propiedades forman otros compuestos completamente diferentes? Eso es lo que vamos a estudiar durante la primera unidad de este capítulo, ¿sí? Cómo esos elementos forman compuestos. Ya que entendamos cómo a partir de las propiedades de los elementos individuales se forman compuestos con propiedades muy diferentes, vamos a estudiar todos esos compuestos, ¿sí? ¿Qué compuestos son los que vamos a estudiar? ¿Quién recuerda los tipos de compuestos que vamos a estudiar? De su química de la prepa. Ninguno. El agua, bueno, entraríamos a química analítica, no tiene mucho. Los ácidos, las bases, los óxidos, los hidróxidos, los hidruros, la sal. Aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos. Las sales. Las sales, el aminoácido es un compuesto orgánico formado por gran cantidad de moléculas, pequeñas moléculas diferentes, y lo vas a estudiar cuando lleves química orgánica. Ahí vas a estudiar los aminoácidos. Ya que entiendas cómo se forma un compuesto inorgánico, los compuestos inorgánicos se unen para formar compuestos orgánicos. Así va la evolución de la química en la composición de la materia, ¿no? Los elementos se unen y forman compuestos inorgánicos, o sea, no son compuestos que participen en el fenómeno de la vida, ¿no? Después esos elementos, esos compuestos inorgánicos que se estudian en este tema, en este curso, se unen y forman compuestos orgánicos, que son moléculas mucho más complejas. Cuando lleven bioquímica, química orgánica, ese tipo de materias, ahí los van a estudiar, ¿no? Porque también participan dentro, de hecho ya participan enormemente en los procesos industriales, ¿no? En donde trabajan los ingenieros químicos y en los procesos de todas las ingenierías, ¿no? Recuerden que la química está en todas las ciencias, en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Bien, entonces, para empezar, ya que platicamos un poco sobre hacia dónde va el curso, ¿no? El estudio de la materia y bajo qué conceptos, vamos a hablar un poquito sobre la mecánica cuántica, o sea, cómo se unen cómo es que se dio inicio el estudio de las propiedades de la materia, ¿no? Les voy a compartir una presentación. A ver.
bien. ¿Quiénes de ustedes llevaron química en su preparatoria? ¿Todos llevaron química? ¿O vienen de algún área de...? Pero sí, ¿no? Si todos llevan química, ¿no? En las prepas, ¿no? Independientemente de la especialidad. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ah, caramba. Que no me deja compartir, vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Profe. Sí, sí se ve. Ok, vamos entonces a platicar un poquito de cómo empezó el estudio de la materia, ¿ok? Y en su plataforma, uno de los primeros temas ahí del programa analítico es revisar algunos conceptos ahí básicos que deben de tener desde la prepa. Les voy a poner en la plataforma una pequeña investigación ahí para que investiguen esas definiciones, esas ideas. Y que recuerden, tienen una semana para subir todas las actividades. Si la pongo hoy, tendría fecha para subirse la próxima semana, el próximo miércoles. Tienen suficiente tiempo para subir sus actividades. No lo dejen al último, bájenlas y si tienen alguna duda me preguntan en las mismas clases que se atraviesan en medio de ese tiempo. Por eso es el objetivo de dejarlas a una semana para que podamos vernos y, y resolver si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, ¿Esto lo va a poner ahí? sí, lo voy a poner en la plataforma, aquí en iVirtual. Ok. En iVirtual ahí va a salir como una actividad con la fecha de entrega. Entonces, recuerden, todas las actividades, independientemente de si son en imagen, si son fotos, si es Word, si es Excel, todo conviértanlo a PDF, ¿sí? A PDF hay que subir todos los archivos únicamente en PDF. Les comentaba la clase de lunes, que es por la razón de la plataforma nos permite revisar los archivos de PDF sin abrirlos. Sí, o sea, nos lo presenta como una imagen y ya podemos revisar y muy rápidamente podemos estar evaluando sus tareas. Si lo mandan en otro archivo, tenemos que abrirlo. La máquina se pone lenta y si son imágenes, tarda 20 años en abrir un archivo. Entonces, conviértanlo todo a PDF y de esa forma lo vamos a poder revisar muy rápido. Muy bien. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre el inicio de esto. Dice, los primeros intentos de los físicos del siglo XIX para comprender el comportamiento de los átomos y las moléculas no fueron exitosos del todo. Estamos hablando de un tiempo de hace unos 120, 130 años, ¿no? Podrán decir ustedes, fue en el año del cohete, ¿no? Fue en el año antiguo, ¿no? En tiempos, lo que es para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, en la evolución de esto. Es un tiempo muy corto, ¿no? Recuerden que si el hombre como como especie humana inteligente, estima que tiene unos 4 millones de años que nos volvimos inteligentes, que empezamos a poblar este mundo. Duramos 4 millones de años para poder llegar a entender el comportamiento de la materia, ¿no? Y de entender el comportamiento de la materia para acá, hemos evolucionado de andar a caballo a los viajes espaciales, ¿verdad? Quiere decir que realmente comparando eso con el tiempo que hemos tenido aquí, es un tiempo muy corto. La tecnología y la ciencia crece a pasos agigantados, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Entonces, en ese tiempo, pues no entendían el comportamiento de los átomos y las moléculas. Al suponer que las moléculas se comportan como pelotas que rebotan. ¿Por qué? Porque no sabían de qué estaban hechos los átomos, ¿no? Las moléculas que eran los átomos. Los físicos fueron capaces de predecir y explicar algunos fenómenos macroscópicos como la presión que ejerce un gas. Sí, aquí vamos a mencionar esta palabrita, un fenómeno macroscópico. ¿Qué significa eso? Tiende a ser así una palabrita que vamos a usar mucho, como algo muy extraordinario, ¿no? Macro es grande, ¿no? Los fenómenos macroscópicos son todos aquellos fenómenos que son en nuestro mundo diario, en nuestro ambiente diario, ¿no? Un globo lleno de gas
es un proceso o es un sistema macroscópico, un globo lleno de gas. Si quiero estudiar los moléculas de gas y quiero estudiar los átomos que forman esa molécula de gas, ese ya sería un proceso, un fenómeno microscópico. ¿Ok? Entonces, en esos tiempos, los fenómenos macroscópicos, como la presión de un gas, se entendían como si las partículas o la materia fueran pequeñas pelotitas, ¿no? No tenían ni idea de cómo era un átomo. Sin embargo, este modelo no era satisfactorio para entender del todo la estabilidad de las moléculas. ¿Sí? No entendían por qué una molécula reaccionaba o no reaccionaba, se subdividía, generaba otro tipo de compuestos. No entendían el comportamiento de las moléculas. Es decir, no podían explicar qué fuerzas mantenían unidos a los átomos. ¿Sí? Ahorita ya lo sabemos. Sabemos que las fuerzas de los átomos pues, son las fuerzas de enlace, que se generan a partir de los electrones de enlace, que se encuentran en los diferentes orbitales de un átomo. ¿Sí? Y esos orbitales se comportan de acuerdo a la mecánica cuántica. Ya entendemos ese proceso, pero este tiempo no. Pasó mucho tiempo, dice, para que se descubriera y aún más para que se aceptara que las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen los objetos más grandes. Ok, entonces, ¿qué significa? Que vamos a estudiar la materia, es decir, vamos a estudiar los elementos químicos a partir de ciertas propiedades que se denominan mecánica cuántica. Las leyes que rigen el comportamiento del gas que está dentro de un globo no es la misma ley que rige el comportamiento de las moléculas de ese gas. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Recuerden que hay una física antigua, que queremos decir, una física clásica. ¿A quién debemos el desarrollo de la física clásica? ¿Cuál fue el científico que sentó las bases para la física clásica a partir de él? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan de él? Porque a ustedes como ingenieros, les va a quebrar la cabeza mucho, por ahí se lo van a encontrar en un montón de áreas del conocimiento, porque este científico hizo estudios de matemáticas, de física, de química, de la luz, de óptica, y era un matemático extraordinario, ¿no? ¿Sí recuerdan su nombre? ¿No? Isaac Newton. Isaac Newton. Ah, aquí está un Isaac, ¿no? Tu tocayo Isaac. Isaac Newton. A él se debe toda la física clásica, los estudios de los procesos macroscópicos. Y existe otro científico que a partir de él nace la física cuántica. ¿Ese sí se acuerdan quién es? ¿Sí saben quién es? Es Albert Einstein. Correcto, Albert Einstein. Correcto. Se dice en el estudio, ¿no?, del desarrollo humano del conocimiento, se dice que no ha habido, y algunos dicen que ni habrá, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí anda una muchachita, una niña que está haciendo estudios de mecánica cuántica. Tiene como 10 años y tiene un coeficiente intelectual más grande que el de Einstein. Dicen que es dentro de la evolución del ser humano, es quien viene a formar parte de este grupo, ¿no? Serían 3, dicen que va a lograr ella adelantar mucho el conocimiento, el desarrollo de la ciencia. Pero hasta ahorita se dice que hay 2 nada más, ¿no? Newton y Albert Einstein, ¿sí? A partir de él, pues ya se empezó a estudiar en sí el estudio de la mecánica cuántica, el estudio de los átomos a nivel microscópico y entender por qué los átomos se unen para formar compuestos diferentes en la naturaleza. Claro que sabemos que Alberto Einstein no trabajó solo, ¿no? Alberto Einstein, al igual que Newton, siempre se apoyaron en los estudios y los descubrimientos de otros grandes científicos. Y todos hemos oído hablar del famoso Max Planck. ¿Sí? Max Planck fue el científico que inventó y utilizó por primera vez la palabra cuanto, ¿no? Cuanto, de la cual se deriva pues todo lo demás, el estudio de la física cuántica, la teoría cuántica, la mecánica cuántica y todo eso. Entonces, Max Planck fue el que
descubrió, dice, que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas o cuantos, ¿sí? Quiere decir que si voy a estudiar la materia y voy a estudiar los elementos químicos de la tabla periódica, tengo que entender que la unión de los átomos para formar compuestos se lleva a cabo a través de una energía entre ellos que se comparte en forma de paquetitos, paquetes de energía, ¿sí? Paquetes de energía, no en forma continua. La energía no se transfiere en forma continua, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos que entender que a nivel atómico, la energía no fluye como el agua de una manguera. Si ustedes abren el agua de la manguera y sale el chorro de agua con suficiente presión, ese chorro de agua es la energía y va en forma continua, ¿sí? De esa forma se manifiesta la energía en el mundo macro, en el mundo de Isaac Newton, en el estudio macroscópico de los procesos. La energía fluye en forma continua, pero en un átomo, ¿sí? La absorción que hace un átomo o la emisión que hace un átomo de esa energía lo hace como si ustedes estuvieran cortando el flujo del agua de modo que salgan pequeños chorros discontinuos, ¿no? Si le ponemos el dedo a la manguera ahí y cortamos el chorro de agua y vamos a ver que el agua sale en pequeñas porciones, ¿sí? Ya no va en forma continua, sino que se corta el flujo del agua, ¿sí? Entonces, a nivel microscópico, en los átomos, la emisión y absorción de energía se hace de esa forma, en pequeños paquetes. Es lo que Planck denominó cuantos. De ahí viene la palabra cuántico, ¿no? Y eso pues vino, como dice aquí, la teoría cuántica de Planck revolucionó la física, ¿no? A partir de aquí es cuando realmente los científicos empezaron a entender lo que es la materia, ¿no? Lo que es la química. La química. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, algún comentario sobre lo que estamos platicando. Las presentaciones, todo lo que les presente, ustedes van tomando sus notas, ¿no? Porque ustedes consideran y pueden definir qué parte de la plática, los conceptos o las ideas, es necesario que lo anoten para estudiarlo. Pero las presentaciones se las voy a poner en la plataforma. Una vez que ya utilicemos un material de trabajo y agotemos un tema, una unidad de competencia, el material va a estar en la plataforma, ahí se los voy a poner, referenciado con el tema que estamos estudiando, para que lo descarguen y tengan material también de estudio para sus evaluaciones, ¿ok? Para que no se estresen ahí. Profe, la grabación de la clase no la manda. ¿Ok? La grabación de la clase. Ah, sí, la grabación de la clase también. Pero esas se las enviaría como liga de YouTube, ¿no? Porque No, sí estoy. son pesados, entonces no se soportan ahí en la plataforma, pero las pongo en YouTube y ya les pongo ahí la liga de YouTube para las clases. Qué bueno que me acordaste. Ahí se las voy a poner también para que las pongan como material. Ok, gracias. Que no pueden... Profe, Mándenme. disculpe, estaba checando la página que usted en mi virtual, las actividades y todo eso, y venían algunas actividades que son para el 26 y todo eso. Sí, una cosa. Pero, Sí, dime. ¿Damaris, va? perdón. Sí, Damaris. Sí, dime, Damaris. Estaba queriendo abrir un cuadro y no podía abrirlo. Ah, sí, qué bueno que comentaste también eso. Ya se me había olvidado platicarles de eso. Como proceso ahorita de la virtualidad y esta nueva forma de trabajar que estamos manejando y experimentando todos, ¿no? Tanto profesores como el instituto y ustedes como estudiantes. Se hizo un proceso ahí en el cual se diseñó de acuerdo a un comité y se nos subió a nosotros esa plataforma que ustedes ven ahí, ¿no? O sea, la estructura de sus actividades. Nosotros estamos modificando hacia nuestra clase lo que nos programaron ahí, ¿no? Entonces, hay algunos materiales ahí que, como dices, Damaris, no lo pudiste abrir, ¿verdad? No pudiste accesar a él, sí.
Entonces, eso lo estamos corrigiendo ya los profesores que estamos a cargo del curso. Entonces, estamos rediseñando eso que nos pusieron ahí a nuestro programa analítico y a nuestro avance real que vamos a tener durante el semestre. Así que va a sufrir cambios y esos materiales que no se pueden abrir, pues nosotros vamos a subir el material ahí, ¿no? Por esa razón es que si entraron ahí, le estuvieron picando algo ahí en la plataforma, se dieron cuenta de que algo no está ahí muy amigable, ¿no? Pero eso es, entonces, conforme nosotros vamos a ir trabajando sobre las semanas. Entonces, váyanse a su semana más actual y esa es la que vamos a estar modificando nosotros a nuestro ritmo y a lo que vamos viendo y a las actividades que les vamos dejando. ¿Ok? Entonces, ahorita precisamente estamos trabajando en esta semana en estructurar bien la semana esa que está ahí y ahí les voy a subir una pequeña investigación sobre los conceptos que te comento, ¿no? Esa sí la van a poder bajar y subir. ¿Ok? Profe, Mándeme. y si modificar alguna tarea o eso del cuadro, como dice, ¿nos llegaría algún aviso de la plataforma que se cambió algo? Sí, claro. Todos los movimientos que se hacen ahí se modificó, se editó, se subió una nueva actividad. Cualquier cosa de eso ahí estaría. Y en caso de que no fuera así, ustedes entren todos los días a su plataforma y a sus cursos, ¿no? Para que sepan si se subió una actividad. De todos modos, recuerden que tengo un grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? No, No, ¿verdad? Porque no lo han hecho. No, profe. sí, mándeme, yo ya tengo te voy a decir cuántos tengo anexados al grupo. Es que me mandaron su número, a mi número, ¿verdad? Y los estoy dando de alta yo aquí en el grupo. Es química básica y C. Tengo 9. Estos que son poquitos. He dado de alta 9. Si alguno de ustedes no está todavía, mándenme un WhatsApp. Nada más indíquenme que son del grupo de química básica de ingeniería civil, ¿no? Para que A mí no me ha agregado, me dejó en visto. ¿Te dejé en visto? A ver, déjame Sí. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo viene tú? El número le digo. Sí, o ¿cómo vino? Me pusiste... Me puse para el grupo de química básica de lunes a miércoles a las 11, ingeniería civil. Ajá, ¿y qué número es? Porque me parece tu número, yo creo, ¿no? Con 4103-5946. Si estás aquí, güey. Sí, ya no te tengo aquí en... Deja ver el grupo. Yo creo que ya estás en el grupo. Sí estaba en el grupo, ya va. Sí, aquí aparece tu número y su nombre y todo. Sí, ya está en el grupo. Sí, es cierto, ya me parece. Profe, Avísalo, Hermina, avísalo. Ya quedó. No, pero yo no Sí estoy. Mande. Profe, yo le acabo de Yo mandar no mensaje. estoy en el grupo de química. Ok, los que me Yo le mandaron. cambié el mensaje también. Ok, ahorita los doy de alta. profe, ¿sí me podría pasar su número? Sí, es con 42 500380. Ok, gracias. 500380. Profe, y por lo pronto entonces esa actividad era la más reciente, la del cuadro, y todavía no está, no la hacemos, pues no la vamos a hacer, ¿no? Todavía. No, ahorita no haga nada. Estamos ahorita trabajando en la estructura de esta semana para la actividad y todo. Entonces, ahorita ya para la tarde, si quieren, ya entren y ya van a ver bien su semana ahí, las actividades. Ah, ok. Ok, y de todos modos, que ahí en el grupo yo les aviso, ya se subió una actividad y les aviso en el grupo de WhatsApp. Recuerden que el grupo de WhatsApp, mande. Mándeme, no escuché ahí el... Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que el cuadro ese a mí me aparece como 4 veces la misma actividad. ¿Es de eso lo que están diciendo? Sí, correcto. Incluso esa situación también está ahí, como que le dieron un copy así para abajo a todas las semanas y aparecen como si estuvieran repetidas, ¿verdad? Sí. Por eso les comento que vamos a ir trabajando en plataforma con la semana que vaya corriendo. Nosotros vamos a estar trabajando en actualizarles nuestra última semana de trabajo.
todo lo demás hacia abajo va a cambiar, ¿no? Se va a mejorar, porque a nosotros nos hicieron nada más como que nos subieron así la plataforma, pero nosotros los profesores ya en el curso tenemos que irla modificando. Entonces, vamos a estar trabajando semana contra semana, así, para que vayamos avanzando. En realidad son 2 tareas nomás para esta semana, ¿verdad? Sí, así es. Y de hecho, Cuadro y... las estamos checando ahorita y ya vamos a ir mejorando ahí, quitando lo que no debe de estar ahí. Entonces, enfoquémonos a nuestra última semana de trabajo, la que estamos desarrollando, y sobre esa vamos a ir. Y yo les aviso, ¿no? En el WhatsApp ya quedó listo la plataforma y ya saben que ya pueden entrar. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, jóvenes, entonces, estamos en contacto. Nos vemos, el próximo lunes, a la misma hora, a las 11. Y cualquier cosa, pues ahí por WhatsApp me pueden localizar de volada, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias. Ándale, Gracias, cuídense. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Bye. Gracias, profe. Una Gracias. duda, profe. profe. Gracias, Profe. profe. Bye, hasta luego. Profe, una duda. Dime. Aparece, en esta semana de trabajo, parece que el 28 vamos a tener sesión sincrónica. Sí, exacto, estamos corrigiendo eso. Ok, eso Sí, también está porque mal. la subieron como sin tomar en cuenta realmente qué día nos programaron para que fueran sincrónicas. Y incluso vienen cargados como si fuera una sincrónica y 2 remotas, ¿no? Cuando realmente son 2 clases sincrónicas, lunes y miércoles. Y la del viernes es la única que va a ser virtual, ¿no? Para que trabajen en su plataforma. Sí, todo eso se va a corregir porque lo subieron así como de alguien más la plataforma, pues. Ok, Ok, la vamos a personalizar, pues. ok. Muy bien. Gracias, profe. Ándale, cuídense, hasta luego.